Gracias. Ahora va a hablar Juan Domingo Sánchez Stock con su ponencia titulada "Del sujeto dividido a la lucha de clases. Usos materialistas de la no relación en el psicoanálisis y en el marxismo". Bueno, pues muchas gracias a los presentadores y a toda la gente que ha hecho posible que esté por aquí. Bueno, lo primero que vamos a empezar a dividir no es ni siquiera el sujeto ni la sociedad, sino a cortar un texto que yo tenía previsto para una duración un poco mayor de intervención. Bueno, iremos un poquito rápido. Empecemos por la actualidad. Estamos viendo hoy, ¿no? Toda una serie de... ¿Esto funciona? Sí, bien. Toda una serie de revoluciones que están teniendo lugar del otro lado del Mediterráneo, en el mundo árabe, ¿no? En los lugares donde estas cosas no se hacían, donde eran imprevisibles, ¿no? Revoluciones imprevisibles, revoluciones imposibles, ¿no? En el túnel de Ben Ali, en el pico de Mubarak. Y esto me hizo pensar que, en realidad, toda revolución tiene esa característica, ¿no? Toda revolución constituye, en cierto modo, un desafío lanzado por lo imposible a la impotencia que expresa lo posible. Como que en política el posibilismo, ¿no? Expresa no ya una potencia, sino una impotencia, una incapacidad de obrar. Que aquello que permite alguna innovación, algún cambio, es lo imposible. Lo imposible, que es lo irrepresentable, ¿no? Que, como sabemos, será un objeto fundamental del siglo. Bien, esto imposible para la izquierda se traduce en un desafío fundamental al materialismo histórico, el desafío al que estamos acostumbrados. Ya Gramsci, en 1917, en un artículo famoso, explicaba que la Revolución Rusa del 17 se hizo contra el capital, un famoso artículo publicado en el Unitario. Es también un desafío frente a otras formas de conceptualizar los movimientos históricos de masas, por ejemplo, el propio Freud, la psicología de las masas. Aquí no nos hemos encontrado ni con un gran líder, ni con ningún gran dirigente, no nos hemos encontrado con una masa que renuncia, cuyos individuos renuncian a su ideal de yo en favor de un líder. Nos hemos encontrado con una multitud, término que creo que es bastante práctico utilizar aquí, ¿no? Una multitud, un conjunto difuso y abierto de singularidades que no ha sido autorizada por un líder, que se ha autorizado a sí misma, donde cada uno se ha autorizado a sí mismo, o ha sido autorizado por sí mismo y por algunos otros. De modo que nos hemos encontrado con este proceso abierto, aún abierto, como todos los procesos revolucionarios constituyen una abertura que no sabe muy bien hacia dónde va, y que la izquierda, para variar, ha sido absolutamente incapaz de pensar. La izquierda se ha encontrado en una perplejidad extrema que afecta básicamente al marxismo tradicional, marxismo que se ha movido en una lógica dominada por el uno, ¿no? La unificación global de las masas bajo una dirección y la representación por el partido, por el líder, por lo que sea, ¿no? De esa masa. Aquí creemos, sin embargo, que esta perplejidad de la izquierda, esta incapacidad, que se ha visto, por ejemplo, en la izquierda latinoamericana de gobierno, ¿no? Fidel Castro, Chávez, hablando de estas cosas, que solamente podían pensar que, como esto no lo dirigía ni Dios, pues había un complot, ¿no? Un complot de la CIA. Pues bien, la cura de esta perplejidad creo que la podemos encontrar en la propia obra de Marx y en el psicoanálisis. Creo que al menos algunos elementos que nos permiten salir de esta perplejidad y pensar un movimiento como movimiento de la multitud. Sin embargo, el encuentro entre psicoanálisis y marxismo fue un encuentro siempre problemático. Este encuentro en el que queremos encontrar una solución parcial a estas perplejidades fue un encuentro problemático en la medida en que, como ya intentaba explicar esta mañana, para Freud el marxismo y el comunismo en general no deja de ser una variante
del optimismo de las luces, una variante de la idea de una sociedad racional, reconciliada, pacífica, regida por el derecho. Dice Freud, por ejemplo, en El malestar y la cultura, que los comunistas creen haber encontrado la vía para liberar al hombre del mal. El hombre, según ellos, es inequívocamente bueno, tiene buena intención hacia el prójimo, pero la institución de la propiedad privada ha corrompido su naturaleza. Si se suprime la propiedad privada, la malevolencia y la hostilidad desaparecerán entre los hombres. Dado que todas las necesidades estarán satisfechas, nadie tendrá motivos para ver en el otro su enemigo, etc. Esto le parece a Freud una solución inconsistente. Esta solución económica de suprimir la propiedad privada, de alguna otra cosa, es inconsistente. ¿Inconsistente por qué? Pues precisamente porque la pulsión de muerte va a estar operando de todas formas, incluso en una sociedad comunista. En una sociedad comunista puede que no haya lucha de clases, pero contradicciones, enfrentamientos habrá, y los habrá sencillamente porque la bestialidad humana es un elemento irreductible. Esa bestialidad humana que contempló Freud junto a Lenin y Carl Schmitt, ¿no?, y tantísimos otros pensadores europeos en el conflicto del 14 y 18, no es un elemento accidental, no es un elemento contingente, es un elemento estructural de la finitud humana. Por lo tanto, los ideales ilustrados de Paideia, Bildung, etc., pues va a haber que arrinconarlos y limitarlos. Entonces, desde una perspectiva estrictamente progresista, Freud aparece como un reaccionario, un pesimista histórico, un pesimista como estos catolicones reaccionarios como Carl Schmitt, ¿no?, que piensan que la política está basada en el hecho del pecado, del mal, etc., ¿no? El pesimismo antropológico es un requisito necesario para pensar la política. Bueno, el Freud, desde luego, no habla de ese pesimismo antropológico, tampoco optimismo, pero sí la instancia de la pulsión de muerte irreductible. Este rechazo, el rechazo de la pulsión de muerte, será inmediato. Desde que la proponga Freud en el movimiento psicoanalítico, habrá un rechazo inmediato de esta propuesta. Hay cierto horror a la salida de una tendencia ilustrada y progresista, ¿no?, que es propia de la civilización moderna, de la izquierda, de la derecha, de los liberales, de los comunistas incluso. Por lo tanto, habrá que pensar la pulsión de muerte de otra manera. La pulsión de muerte aparece no como mera destrucción en Freud. Si se mira, no sé, más allá del principio del placer, ¿no?, la pulsión de muerte no es que solamente destruya, desliga lo que está organizado. Enlazada con el eros, es un elemento fundamental de la historicidad del ser humano. Un elemento fundamental en la medida en que introduce una cuña en la totalidad imaginaria del yo y de la sociedad. El psicoanálisis freudiano, lacaniano, ¿no?, será, como en mi opinión todo materialismo, un pensamiento de la no totalidad, un pensamiento destotalizador. Un pensamiento destotalizador que se va a oponer a conceptos tan esenciales en nuestra civilización como el de naturaleza, como el de economía, como el de todos estos equilibrios, ¿no?, equilibrios económicos que sustituyen al eidos clásico en la civilización moderna. Entre otros, naturalmente, el de la economía, ¿no?, el equilibrio económico será también, y en esto la crítica de Marx coincide con la crítica del todo ilustrado de Freud, el equilibrio económico será también una de las figuras fundamentales de este todo moderno. Bien, la transgresión fundamental, y aquí lo estamos proponiendo
por lo tanto, en esta ponencia, un enlace ni progresista ni económico entre psicoanálisis y marxismo, sabiendo que ha habido ya un enlace progresista y económico, el que se llama freudomarxismo, ¿no? Desde Wilhelm Reich, Marcuse, toda esta gente que, por cierto, criticaba a Foucault en su momento en La voluntad de saber, ¿no? El enlace que proponemos no es ni progresista ni económico, si se quiere, se basa en dos enormes provocaciones. Dos enormes provocaciones, una provocación lacaniana, ¿no? La idea de que no existe relación sexual, ni a pas de rapport sexuel, que tiene su correlato, ahora marxista, en una concepción no imaginaria de la lucha de clases, tal como la propone, entre otros, Althusser en la respuesta a John Lewis. Nos encontramos con dos no relaciones, una no relación sexual, una no relación social, que estructuran al sujeto y a la sociedad como realidades intrínsecamente divididas. Esto es lo que, por lo tanto, nos conducirá, en el caso de Marx, a intentar reactivar un concepto que no está particularmente de moda, ¿no? El concepto de dictadura del proletariado, en el cual se expresa de manera radical hasta dónde llega esta división absoluta del todo social. Esta dictadura del proletariado, que como sabemos, no será la perpetuación del proletariado, sino la autoabolición del proletariado junto a las demás clases. El proletariado aparece no como algo que se vaya a mantener, sino como una totalidad inestable, un no todo, que corresponde, según nuestra hipótesis, al lado femenino de la sexuación, tal como lo piensa Jacques Lacan. Y, a propósito de esto, no podemos privarnos de, ya que hablábamos de la actualidad, de citar un bonito proverbio, naturalmente marroquí, cuyo alcance comprenderemos un poquito más tarde. Los argelinos son perros, los tunecinos mujeres y los marroquíes leones. En estas revoluciones que hemos visto, vemos quién lleva la parte del león, las mujeres que son los tunecinos y tunecinas. Empezaremos, por lo tanto, a intentar explicar cómo funciona esta maldita división, ¿no? Que termina desembocando en lo que define Lacan como la no relación sexual. Bien, al hablar de sexualidad, ¿no? De estas cochinadas de Freud, ¿no? Que tanto espantaron a Breuer, que salió quitando, ¿no? De su colaboración con Freud, en cuanto Freud habló de la etiología sexual de las neurosis, pues hay un tufillo de escándalo, pero de escándalo un poco mojigato, ¿no? De escándalo que hoy, pues un siglo después, o más de un siglo después de estas primeras investigaciones de Freud, nos suena un poco ridículo, porque tiene que ver con el puritanismo sexual de la época. Es un escándalo menor, ¿no? El escándalo real del famoso determinismo sexual freudiano no reside en que se hable de una etiología sexual de la neurosis, sino en algo bastante más radical, en la afirmación de que la sexualidad humana no tiene ninguna forma normal. Que la sexualidad humana es esencialmente perversa y aberrante, tanto en cuanto a sus objetos como a sus objetivos de satisfacción, y que las formas aparentemente naturales de sexualidad resultan tan problemáticas como las llamadas perversas y necesitan una explicación, puesto que no son evidentes, ¿no? Tanto como las presuntamente naturales, heterosexuales, genitales, etc. No existe, pues,
en el animal hablante un instinto sexual. No es que el psicoanálisis evoque la fuerza del instinto, es que el instinto no lo hay. No existe en el animal hablante ni una norma ni normalidad sexual que, a pesar del esfuerzo del psicoanálisis a la norteamericana, pueda definirse, ¿no?, como sexualidad genital, sexualidad completa, madura, etc. Esto, desde luego, es algo en lo que Lacan insiste muchísimo, ¿no? Desde luego, la obra de Freud se va a pique y que se convierte en una obra de una banalidad absoluta si no se admite esta tesis fundamental, esta tesis de la no naturalidad de la sexualidad humana. La no naturalidad, naturalmente, tiene que ver, ¿no?, naturalmente, con el hecho de que el hombre, el ser humano, sea un animal loquens, un bicho que habla. Y que sea un animal hablante, a su vez, será algo que tampoco tendrá ninguna naturalidad. No existe en el ser humano un instinto lingüístico. No existe el language instinct, ¿no?, del que habla Steven Pinker y del que hablan los cognitivistas. O sea, no se puede comparar el lenguaje humano con un equipamiento natural que va a madurar y que el hombre desarrollará, ¿no?, se desplegará desde la infancia en una especie de continuidad evolutiva. En el ser humano se entra en el orden del lenguaje no por maduración, no por continuidad, sino por ruptura. Existe una ruptura que marcará el abandono definitivo del orden del instinto. Esa ruptura tiene que ver con el mito edípico, ¿no?, tiene que ver con la privación de la satisfacción inmediata de la relación funcional con la madre. Ruptura de satisfacción que, a la vez, bueno, que será naturalmente esta ruptura impedida por el advenimiento de una tercera persona entre la madre y el hijo, el padre. El advenimiento del padre, por tanto, rompe la relación funcional y ello produce un efecto gravísimo. Es decir, que toda satisfacción a partir de ahora tendrá que ser obtenida, o todo intento de satisfacción tendrá que mediarse por una demanda dirigida a otro, por un enunciado verbal dirigido a otro. Naturalmente, esos enunciados verbales dirigidos a otro podrán, se repetirán constantemente en la medida en que la situación inicial previa a la castración, porque, perdón, no he utilizado el término, pero esto es lo que se define como castración, esta ruptura de la relación fusional, es una situación irrecuperable. Irrecuperable porque en cierto modo también es inexistente, ¿no?, porque jamás ha existido en realidad. Lo hace todavía más irrecuperable, ¿no? Y eso hace que exista la traza de esa relación en un objeto perdido, en una falta, en una carencia, en un manque, en el que Lacan localiza la causa del deseo. Naturalmente, cuando buscamos un objeto perdido, el Graal, ¿no?, un objeto inexistente, entendemos que el deseo va a ser infinito, que el deseo de ese objeto no va a tener límite, que siempre pasaremos de un objeto a otro, a otro, a otro, en una frustración permanente. La satisfacción jamás se logrará. Estamos en ese train of desires del que habla Hobbes, ¿no?, el tren de los deseos, o la cadena de deseos, ¿no?, infinita, coextensiva con la vida, según la primera parte del Leviatán. El proceso de pasar de
de una demanda a otra, de un objeto a otro, va a ser un proceso metonímico, un proceso en el cual habrá cierto contacto parcial entre los distintos elementos y a esa cadena metonímica del deseo, a la metonímica del deseo vendrá a superponerse un segundo orden, digamos que es una cadena horizontal, vertical, ¿no?, que será el orden metafórico. Orden metafórico en el cual el nombre del Padre servirá como metáfora de ese primer significante inicial que es el falo. La verdad es que no puedo explicar mucho, pero luego lo cual constituirá el hecho de la castración simbólica, ¿no? Castración simbólica que nos permite pasar al mundo del lenguaje, a un mundo donde existe una realidad con otros. Hasta tal punto es importante esta castración simbólica, hasta tal punto es importante el nombre del Padre, que su completa exclusión, su forclusión, dice Lacan, es lo que conduce a la psicosis. Y a la psicosis quiere decir a la imposibilidad de simbolizar la realidad, ¿no? Bien, la entrada, por tanto, en el orden del significante es lo que constituye al sujeto. El sujeto no es algo que preexista al lenguaje y que utilice el lenguaje, que utilice el significante. El sujeto es algo que existe cortado, dividido por el significante, cortado de ese objeto irremediablemente perdido y en realidad inexistente por el significante. Lo cual hace que comprendamos la diferencia, ¿no?, entre significante y signo. Signo es lo que un sujeto utiliza para entenderse con otro, ¿no? Significante, según la terrible definición perfectamente antihumanista de Lacan, eso es lo que es el sujeto, porque la definición de sujeto será siempre mediada por el significante. Sujeto es lo que representa un significante para otro significante, no para otro sujeto. Eso sería un signo. Porque aquí no damos por supuesto el sujeto, estamos intentando comprender su producción como efecto de la cadena significante. Esto es para mí, de las grandes conquistas radicalmente materialistas y antihumanistas del psicoanálisis lacaniano. Esta idea de que el sujeto es hablado por la cadena significante y que la cadena significante habla. Satao, eso habla. Y somos, en cierto modo, hablados por ella. Bueno, pues en este contexto es donde va a introducirse una curiosa teoría de la diferenciación sexual, de la sexuación, según Lacan. Naturalmente, como hemos abandonado el terreno del instinto, de la naturaleza y todas estas cosas, la fisiología tendrá una importancia absolutamente insignificante. Lo significante va a ser el significante, y el significante originario, que es el falo. Es decir, los dos sexos van a relacionarse en torno a un significante único, ¿no? Con lo cual, a diferencia de los monos que dice Lacan, que cada uno se masturba con su propio sexo diferenciado, ¿no?, el falo será el elemento de la masturbación tanto masculina como femenina. Con lo cual, Lacan prolonga la vieja tesis freudiana de que la libido es fundamentalmente masculina, ¿no? La libido de todos, hombres y mujeres, será fundamentalmente masculina. Bueno, no tengo la posibilidad de ir mucho más lejos, pero la relación al falo será, por lo tanto, al falo como elemento común de la sexualidad tanto masculina como femenina, de la libido tanto masculina como femenina, será lo que divida a la humanidad en algo que es más que uno, pero no llega a ser dos. Por el lado masculino tenemos claramente un conjunto, ¿no?
el lado masculino, respecto al falo, ¿no?, se da la circunstancia de que todos los hombres están castrados, ¿no? Castrados quiere decir privados de la mujer por excelencia, ¿no?, que es y privados por aquel padre mítico, etc. Con una sola excepción, ¿no?, con una sola excepción, que es el padre de la horda, si se quiere, ¿no?, el padre de la horda de Oidio. Bueno, del otro lado, del lado femenino, esto va a ser terrible, porque, bueno, el acelerón es lo más delicado. Del lado femenino nos encontramos con que, bueno, la propiedad de las mujeres es que para no tener el falo no necesitan estar castradas, con lo cual son esencialmente castradas por no ser castradas, ¿no? Lo cual no da la posibilidad de que haya una no castrada, en positivo, una que lo tenga, ¿no? Lo cual, a su vez, impide que haya un límite a la función fálica del lado femenino y que exista la mujer como universal, como conjunto. No existe la mujer, existe la mujer una por una, ¿no? Hay una bonita anécdota que contaba un psicoanalista de allí de Bruselas, que es israelí, de un entierro, ¿no?, de un rabino en Israel, ¿no?, que ejemplificará bien lo que quiero decir, ya que no lo puedo explicar, no tengo mucho tiempo. Era el entierro de un rabino visto desde un avión, ¿no?, y era un día de lluvia. Estaban delante, como en un buen entierro judío tradicional, los hombres con paraguas. Todos los paraguas de los hombres eran negros. Detrás iban las mujeres. Todos los paraguas eran de distintas formas, colores, etc., ¿no? Las mujeres, una a una por una, ¿no? Las mujeres no todas. Pues bien, trasladando este esquema a las clases en el marxismo, nos encontramos con algo bastante curioso. Y es que lo que define al proletariado es su expropiación. Reconocerán ya que pasa algo que tiene que ver con lo anterior. ¿Su expropiación de qué? De los medios de producción y del poder, ¿no?, para apropiarse los medios de producción. Lo que define a la clase capitalista, la burguesía u otra clase capitalista, es su poder de apropiarse los medios de producción. Por lo tanto, unos lo tienen, ¿no?, en cierto modo, o por lo menos existe un grupo constituido como la clase de los capitalistas que tiene, bueno, que en realidad no tiene el poder, ¿no?, no tiene el poder, delega el poder sobre la apropiación de los medios de producción en un soberano, en un Estado, ¿no? Y con eso constituye un todo. Tenemos, por otro lado, una clase, el proletariado, que no puede decirse, ¿no?, que no lo tenga, ¿no? Una clase que queda, por lo tanto, destotalizada, que se hace irrepresentable. Y bueno, ¿para qué todas estas tonterías de pasar de la sexualidad, de la sexuación lacaniana a las clases en Marx? Es que el problema es que aquí no tenemos dos clases. Como no teníamos dos sexos, teníamos, como dice Lacan en el seminario 20, más de uno, pero que no llega a ser dos. Pues aquí lo mismo. En un texto de Althusser, la respuesta de John Lewis, dice que las clases no hay que figurárselas nunca como preexistentes a su lucha. Las clases no son como dos equipos de rugby, cada uno con sus colores, ¿no?, existentes, preparados, organizados antes del encuentro. Las clases no existen así. Las clases existen solamente en la lucha de clases. Existen en la lucha de clases en la cual está en juego
la apropiación-expropiación, el poder sobre los medios de producción. Eso es lo que está en juego en la lucha de clases. Y claro, eso no crea una falla, pero no dos grupos, dos todos imaginarios que pudieran además idealmente conjuntarse mediante el derecho, el Estado de Derecho y todas estas bellezas, ¿no? Por eso Marx, en la carta a Joseph Weidemeyer, que era un militar prusiano que se convirtió en un defensor armado del abolicionismo en los Estados Unidos, que era uno de los pocos abolicionistas marxistas, ¿no? Escribe a Joseph Weidemeyer el 5 de marzo de 1852, explicando toda una serie de cosas sumamente interesantes sobre su obra. Dice, básicamente, mi contribución propia fue mostrar que la existencia de las clases queda limitada a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. Las clases no son eternas. 2. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3. Que esta dictadura, por sí, constituye meramente una transición a la abolición de todas las clases y una sociedad sin clases. Esto es, que la dictadura del proletariado es la autoabolición del proletariado como clase y como presunto todo. Que el paso por esa aparente representación que es la dictadura, en realidad es la autoabolición del proletariado. Bueno, esto para decir que el socialismo se ha configurado históricamente como un intento de representación del proletariado como clase, de representación del proletariado por el partido, según el modelo clásico por el cual una multitud se convierte en pueblo. Por ejemplo, en Hobbes, ¿no? Haya leído el Leviatán, sabe que el pueblo no preexiste al soberano, que el pueblo empieza a existir a partir del momento en que decide de la existencia del soberano. Eso lo resume bestialmente Hobbes con una bonita frase: "The king is the people", ¿no? El rey es el pueblo. ¿Por qué? Porque el que actúa, el nombre del pueblo, el que actúa es el rey. Y al actuar el rey es el pueblo el que actúa. Y el pueblo no tiene ninguna otra existencia, ninguna otra capacidad de actuación que esa. Bueno, esa tentación socialista se ve maravillosamente ejemplificada, y me acabo rapidísimamente en un texto que se evoca muy poco, ¿no? En la Constitución, en el prefacio de Joseph Vissarionovich Stalin a la Constitución soviética de 1936. Ya vemos, ese prefacio es muy importante en la medida en que intenta mostrarnos cómo pueden existir clases al margen de la lucha de clases. Dice, cita Stalin para acabar con un broche de oro, de sangre o de algún tipo de esta comunicación. La clase de los terratenientes, como saben, ya ha sido eliminada como resultado de la victoriosa conclusión de la guerra civil. En cuanto a las demás clases explotadoras, han compartido la suerte de la clase de los terratenientes. La clase capitalista en la esfera de la industria ha dejado de existir. La clase de los kulaks en la esfera de la agricultura ha dejado de existir. Y los mercaderes y especuladores en la esfera del comercio han dejado de existir. De este modo, han sido eliminadas todas las clases explotadoras. Y entonces, maravilla, quedan las clases explotadas. Queda la clase obrera, dice, queda el campesinado y queda un tercero en discordia sumamente interesante: la inteligencia. Queda la inteligencia, el conjunto de los intelectuales, el partido, ¿no?, las organizaciones políticas del Estado soviético, que representan a esa clase, a esa paradójica clase explotada que existe cuando ya no existen explotadores, el proletariado. Bueno, esto coincide estrictamente con
la definición que hace Jacques Lacan del socialismo de modelo soviético, que define como basado en el discurso de la universidad. Y aquí no puedo poner los maquetas de los discursos porque serían muy útiles. La idea del discurso de la universidad es que en el lugar del amo, en lugar del amo capitalista, ¿no? Del amo explotador, ha sido ocupado por un saber. Ha sido ocupado por un saber. Un saber debajo del cual se encuentra, de todas formas, subyacente, oculto, como su verdad, el amo. Bueno, creo que me parece suficientemente clara la utilidad de un pequeño rodeo por el psicoanálisis para salir de algunas peligrosísimas tentaciones del pensamiento social. Gracias.